Boston Red Sox vs New York Yankees, predicción MLB, 23 de agosto de 2025. Red Sox en Yankees, 1 de la tarde ET, Garrett Crochet abrirá por Boston. Crochet tiene 25 aperturas con una efectividad de 2.43 y whip de 1.07. El zurdo muestra una tasa de ponches de élite del 30.8% con 6.4% en bases por bolas. Rola al 49.1% con 0.79 jonrones permitidos por cada 9 entradas. Will Warren abre para New York Yankees. Warren tiene 26 aperturas con efectividad de 4.25 y whip de 1.37. El derecho poncha a 25.8% con 9.9% de boletos. Rola al 44.1% con 0.99 jonrones por cada 9. Crochet en sus 12 aperturas de día tiene efectividad de 1.92, mientras que Warren en 9 aperturas de día marca 5.58. El bullpen de Boston en sus últimos 26 juegos tiene efectividad de 3.45, mientras que el de Yankees en 27 juegos está en 4.71. Los Red Sox están 13-9 como favoritos de visitante de menos 110 o más con retorno de más 1 unidad. New York está 10-2 en casa ante equipos que superan rivales por 0.5 carreras o más con pérdida de menos 5.7 unidades. Juega Boston menos 127. Toronto Blue Jays vs Miami Marlins, predicción MLB, 23 de agosto de 2025. Blue Jays en Marlins 4 de la tarde ET, José Berríos abre por Toronto. Berríos en 26 aperturas registra efectividad de 4.00 y whip de 1.29. El derecho poncha a 19.8% con 8% de boletos. Rola al 39.2% con 1.35 jonrones permitidos por 9. Hanson Young abre por Miami. Young ha lanzado en 16 juegos con efectividad de 4.04 y whip de 1.12. El derecho poncha 17.5% con 2.7% de boletos. Rola al 40% con 0.66 jonrones por 9. Toronto batea para 292 en sus últimos 28 juegos, Miami, 242. Berríos en 13 aperturas de visitante tiene efectividad de 3.48. Young en sus últimos 5 juegos registra efectividad de 6.00. Los Blue Jays están 3-1 de visitante contra equipos de la Liga Nacional que permiten 4.5 carreras o más, con retorno de más 2 unidades. Miami está 12-19 en casa ante equipos con récord ganador, con pérdida de menos 4.9 unidades. Juega Toronto menos 132. Washington Nationals vs Philadelphia Phillies, predicción MLB, 23 de agosto de 2025. Nationals en Phillies 6 de la tarde ET, Mitchell Parker abre por Washington. Parker en 25 salidas con efectividad de 5.83 y whip de 1.50. El zurdo poncha a 14.5% con 9% de boletos. Rola al 36.2% con 1.25 jonrones por cada 9. Aaron Nola abre por Filadelfia. Nola tiene 10 aperturas con efectividad de 6.92 y whip de 1.60. El veterano poncha 23.8% con 7.2% de boletos. Rola al 43% con 1.90 jonrones permitidos. Su FIP es 4.86. Filadelfia batea 336 en sus últimos 6 juegos. El bullpen de Washington en sus últimos 27 juegos tiene efectividad de 5.44, mientras que el de Phillies en ese lapso está en 4.52. Los Nationals están 12-2 al over enfrentando equipos que superan rivales por 0.5 carreras o más en sus últimos 14. Los Phillies están 6-3 al over en casa contra equipos de la Liga Nacional que permiten 4.5 carreras o más. Juega Washington y Philadelphia over 9. Kansas City Royals vs Detroit Tigers, predicción MLB, 23 de agosto de 2025. Royals en Tigers 6 de la tarde ET, Michael Wacha abrirá por KC. Wacha en 25 aperturas tiene efectividad de 3.34 y whip de 1.17. El veterano poncha 17.7% con 6.3% de boletos. Rola al 38% con 0.76 jonrones permitidos. Chris Paddack abre por Detroit. Paddack en 25 aperturas tiene efectividad de 5.10 y whip de 1.26. El derecho poncha a 17.2% con 5.6% de boletos. Rola al 35.9% con 1.56 jonrones permitidos. KC batea 263 en sus últimos 7 juegos.
Watcher en sus últimos 5 registra efectividad de 2.35. Paddock en sus últimos 10 tiene efectividad de 6.06. Los Royals están 13-13 de visitantes contra equipos con porcentaje de victorias entre 540 y 620 con retorno de más 4.7 unidades. Detroit está 6-7 en casa en sus últimos 13 contra equipos con récord ganador con pérdida de menos 4.3 unidades. Juega Kansas City más 1-1-2. Colorado Rockies vs Pittsburgh Pirates, predicción MLB, 23 de agosto de 2025. Rockies en Pirates 6:40 de la tarde, ET, Kyle Freeland abre por Colorado. Freeland, en 23 aperturas tiene efectividad de 5.16 y whip de 1.50. El zurdo poncha 16% con 5.8% de boletos. Rola al 43.7% con 1.20 jonrones por cada 9. Mike Burrows abre por Pittsburgh. Burrows en 16 juegos con efectividad de 4.46 y whip de 1.27. El derecho poncha 23.8% con 8.8% de boletos. Rola al 42.1% con 1.49 jonrones por 9. Colorado batea 268 en sus últimos 28 juegos, Pittsburgh 239 en 27. Freeland muestra mejores números en la carretera. Burrows en 9 aperturas de local tiene efectividad de 4.67. Pittsburgh está 1-7 contra equipos con porcentaje de victorias de 380 o menor con pérdida de menos 9.5 unidades. Los Rockies están 7-6 como underdog de visitante de más 1.25 a más 1.75 con retorno de más 4.9 unidades. Juega Colorado más 1.49. Houston Astros vs Baltimore Orioles, predicción MLB, 23 de agosto de 2025. Astros en Orioles 7 de la noche ET, Cristian Javier abrirá por Houston. Javier ha lanzado en 2 juegos, permitiendo 3 carreras limpias con 7 ponches en 8 entradas. En su carrera tiene efectividad de 3.59 y whip de 1.13 en 509 innings, con 571 ponches. Dean Kremer abre por Baltimore. Kremer en 25 juegos registra efectividad de 3.97 y whip de 1.21. El derecho poncha 20.3% con 6.1% de boletos. Rola al 39.8% con 1.10 jonrones permitidos. Houston batea 174 en sus últimos 7 juegos, mientras Orioles 262 en 6. Kremer en 10 aperturas en casa tiene efectividad de 2.67. El bullpen de Astros en sus últimos 28 juegos registra efectividad de 5.31. Han perdido 8 de 13 de visitante con pérdida de menos 2.5 unidades. Los Orioles están 14-8 en casa ante equipos con porcentaje de victorias entre 540 y 620 con retorno de más 6.4 unidades. Juega Baltimore menos 120. Cleveland Guardians vs Texas Rangers, predicción MLB, 23 de agosto de 2025. Guardians en Rangers 7 de la noche ET, Logan Allen abrirá por Cleveland. Allen ha lanzado en 24 juegos con efectividad de 3.87 y whip de 1.40. El zurdo poncha 18.4% con 9.6% de boletos. Rola al 43.6% con 1.02 jonrones permitidos por 9 entradas. Jack Leiter abre por Texas. Leiter tiene 22 aperturas con efectividad de 4.06 y whip de 1.38. El derecho poncha 21.3% con 12% de boletos. Rola al 36.2% con 1.16 jonrones por 9. Cleveland batea 186 en sus últimos 6 juegos. Texas batea 228 en casa. Allen en sus últimos 5 juegos tiene efectividad de 3.54 y Leiter 3.22. El bullpen de Guardians en sus últimos 27 juegos registra efectividad de 2.96. Están 25-15 al under como visitantes contra equipos con bullpen whip de 1.35 o menor. Los Rangers tienen récord de 26-4 como favoritos en casa de menos 100 a menos 150. Juega Cleveland y Texas under 8.5. Minnesota Twins vs Chicago White Sox, predicción MLB, 23 de agosto de 2025. Twins en White Sox 7 de la noche ET, Mick Abel abrirá por Minnesota. Abel tiene 6 aperturas con efectividad de 5.04 y whip de 1.36. El derecho poncha 19.4% con 8.3% de boletos. Rola al 29.9% con 2.52 jonrones permitidos por 9. Davis Martin abre por Chicago.
Martin en 19 juegos registra efectividad de 3.94 y whip de 1.27. El derecho poncha 16.5% con 7.6% de boletos. Rola al 47.5% con 1.26 jonrones permitidos. Minnesota batea 219 en sus últimos 27 juegos, Chicago 256 en 26. Los números de Davis han sido mejores en casa. Los Twins tienen récord de 13-22 en la carretera cuando la línea va de más 1.25 a menos 125 con pérdida de menos 9.3 unidades. Chicago está 4-3 en casa contra abridores que permiten 1 HR o más por apertura, con retorno de más 1.9 unidades. Juega Chicago más 1-0-0, San Francisco Giants vs Milwaukee Brewers, predicción MLB, 22 de agosto de 2025. Giants en Brewers 8 de la noche ET, Carson Whisenhunt será el abridor por San Francisco. Whisenhunt en 3 aperturas tiene ERA de 5.02 con whip de 1.40. El zurdo poncha al 19% con 11.1% de boletos. Rolados al 40.9% con 3.14 jonrones por 9 entradas. José Quintana abre por Milwaukee. Quintana tiene 19 aperturas con ERA de 3.32 y whip de 1.28. El zurdo poncha al 16.4% con 8.3% de boletos. Rolados al 43.3% con 1.19 jonrones por 9 entradas. Un FIP de 4.59. San Francisco batea 216 contra abridores zurdos. Los Brewers batean 286 en sus últimos 27 juegos con bullpen, ERA de 3.10. Quintana en sus últimas 5 aperturas tiene ERA de 2.86. Los Brewers están 16-4 al run line en sus últimos 20 contra equipos que batean 245 o menos con ganancia de más 13.7 unidades. San Francisco está 1-4 al run line de visitante contra equipos con porcentaje de victorias de 620 o mayor con pérdida de menos 4.8 unidades. Juega Milwaukee al run line menos 1.5 carreras en más 1.38. New York Mets vs Atlanta Braves, predicción MLB, 23 de agosto de 2025. Mets en Braves 7:15 de la noche ET, Clay Holmes abre por New York. Holmes en 25 aperturas tiene efectividad de 3.64 y whip de 1.34. El derecho poncha 18.7% con 9.4% de boletos. Rola al 55.9% con 0.82 jonrones permitidos. Cal Quantrill abre por Atlanta. Quantrill en 24 juegos tiene efectividad de 5.50 y whip de 1.39. El derecho poncha 17.4% con 6.4% de boletos. Rola al 34.2% con 1.30 jonrones permitidos. Quantrill en sus últimos 5 juegos tiene efectividad de 6.55. Los Mets están 2-0 de visitantes contra abridores de la Liga Nacional con efectividad de 5.40 o más, con retorno de más 2 unidades. Atlanta está 2-6 como underdog en casa de más 1.00 o más con pérdida de menos 3.6 unidades. Juega Mets menos 120. Cincinnati Reds vs Arizona Diamondbacks, predicción MLB, 23 de agosto de 2025. Reds en Diamondbacks 8:10 de la noche ET, Andrew Abbott abre por Cincinnati. Abbott en 22 aperturas tiene efectividad de 2.28 y whip de 1.08. El zurdo poncha 21.4% con 6.7% de boletos. Rola al 32% con 0.90 jonrones permitidos. Su FIP es 3.51. Nabil Crismatt abre por Arizona. Crismatt en su debut 2025 permitió una carrera limpia con 5 ponches en 5 entradas en Colorado. El derecho tiene efectividad de carrera de 3.66 con whip de 1.29 en 182 entradas desde 2020. Los Reds batean 263 en sus últimos 6 juegos, con bullpen de 3.27. El bullpen de Diamondbacks en casa tiene efectividad de 5.04. Cincinnati está 23-19 de visitante contra abridores derechos con retorno de más 7.3 unidades. Juega Cincinnati menos 127. Los Ángeles Dodgers vs San Diego Padres, predicción MLB, 23 de agosto de 2025. Dodgers en Padres 8:40 de la noche ET, Tyler Glasnow abrirá por Los Ángeles. Glasnow tiene 12 aperturas con efectividad de 3.12 y whip de 1.14. El derecho presenta una tasa de ponches de élite de 30.6% con 11.9% de boletos.
Rola al 47% con 1.40 jonrones permitidos por 9 entradas. Su FIP es 4.15. Néstor Cortes abre por San Diego. Cortes en 5 aperturas tiene efectividad de 5.87 y whip de 1.65. El zurdo poncha 20.8% con 14.2% de boletos. Rola al 33.3% con 3.52 jonrones permitidos. Su FIP es 8.40. Glasnow en 4 aperturas de visitante tiene efectividad de 5.40. Cortes en sus últimos 4 juegos registra efectividad de 3.00. El bullpen de San Diego en sus últimos 28 juegos tiene efectividad de 2.00. Los Dodgers están 9-10 de visitantes contra abridores zurdos con pérdida de menos 5.2 unidades. San Diego está 16-7 en sus últimos 23 en casa con retorno de más 8.1 unidades. Juega San Diego más 1.18. Chicago Cubs vs. Los Angeles Angels, predicción MLB, 23 de agosto de 2025. Cubs en Angels 9:38 de la noche, ET, Kate Horton abre por Chicago. Horton ha lanzado en 17 juegos con efectividad de 3.08 y whip de 1.20. El derecho poncha 19.4% con 7.8% de boletos. Rola al 46.3% con 0.82 jonrones permitidos. Victory Mederos abre por Los Ángeles Angels. Mederos ha lanzado en 4 juegos con efectividad de 5.54 y whip de 1.85. El derecho poncha 16.1% con 16.1% de boletos. Rola al 37.5% con 1.38 jonrones permitidos. Horton en 8 salidas de visitante tiene efectividad de 4.69. El bullpen de Los Ángeles registra efectividad de 5.36 en 39 juegos contra equipos de la Liga Nacional. Los Cubs están 11-1 al over contra equipos del Al West. Los Angels están 12-0 en sus últimos 12 contra equipos que superan rivales por 0.5 carreras o más. Juega Chicago y Los Ángeles over 9.5. Athletics vs Seattle Mariners, predicción MLB, 23 de agosto de 2025. Athletics en Mariners 9:40 de la noche, ET, Jeffrey Springs abre por Athletics. Springs ha lanzado en 26 juegos con efectividad de 4.24 y whip de 1.19. El zurdo poncha 19.5% con 7.5% de boletos. Rola al 31.8% con 1.54 jonrones permitidos. George Kirby abre por Seattle. Kirby en 16 juegos tiene efectividad de 4.22 y whip de 1.18. El derecho poncha 25.4% con 6.2% de boletos. Rola al 45.4% con 1.00 jonrones permitidos. Los Athletics batean 274 en sus últimos 27 juegos, Seattle 219 en sus últimos 28. Los números de Springs han sido mejores de visitante. El bullpen de Athletics en sus últimos 27 juegos tiene efectividad de 3.02, mientras Mariners en sus últimos 28 está en 3.87. Los Athletics han ganado 7 de 9 en la carretera con retorno de más 5.5 unidades. Seattle está 9-9 en casa contra equipos con porcentaje de victorias entre 380 y 460 con pérdida de menos 4.6 unidades. Juega Athletics más 1.54.